¿Y si te dijera que ahí en tu propia cocina tienes algo que probablemente haces a diario pensando que es completamente normal? Algo que gota a gota, día tras día, está destruyendo en silencio dos de los órganos más trabajadores de tu cuerpo. Soy el doctor Vic Salas, nefrólogo con más de 15 años de experiencia, y llevo años viendo en mi consulta las consecuencias devastadoras de hábitos que parecen inofensivos. Hoy voy a revelar los 10 peores hábitos que están saboteando tus riñones. Y te voy a decir exactamente qué hacer para protegerlos. Quédate hasta el final porque el hábito número 1 es el más peligroso y probablemente ni siquiera sabes que lo tienes. Hace unos meses llegó a mi consulta un hombre de 58 años para una revisión de rutina. Se sentía bien, solo un poco más cansado de lo habitual. Su presión arterial había subido un poco, pero nada grave, y se despertaba una o dos veces por la noche para ir al baño. Es parte de envejecer, ¿no? Me dijo. Una semana después lo llamé con los resultados. Sus riñones solo están funcionando al 30%. Etapa 3B de enfermedad renal crónica, sin dolor, sin aviso previo. Solo una insuficiencia silenciosa que había estado avanzando durante años. El problema de los riñones es que son unos campeones del silencio. Son los héroes anónimos del cuerpo. Imagina que tienes el sistema para purificar agua más avanzado del mundo, trabajando 24/7 sin descanso. Esos son tus riñones. Filtran aproximadamente 200 litros de líquido al día. Eso equivale a 400 botellas de agua cada día. Y al hacer esto, ayudan a regular los minerales en tu sangre como el sodio y el potasio. Regulan los líquidos, eliminan toxinas y desechos metabólicos que tu cuerpo no necesita, controlan tu presión arterial, producen hormonas que previenen la anemia, mantienen tus huesos fuertes. Pero hay un problema, no pueden hacer todo esto si tú los saboteas, y la mayoría de las personas los están saboteando sin darse cuenta. Hoy vamos a hablar de los 10 peores hábitos que destruyen tus riñones y, más importante aún, qué hacer para evitarlos y revertir el daño renal. Empecemos. Hábito destructor número 10. Los picos de azúcar en sangre. Déjame preguntarte algo. ¿Comes pan regularmente? ¿Bebes refrescos o jugos de frutas? ¿Consumes pasta, pasteles o galletas? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, escucha con atención. Estos alimentos tienen algo en común. Disparan tu azúcar en sangre como un cohete. Y aquí viene lo importante. Los niveles altos de azúcar en sangre, incluso los picos temporales después de comer, causan lesiones microvasculares en el riñón. ¿Qué significa esto? Tus riñones tienen unas estructuras diminutas llamadas glomérulos. Son la unidad funcional más pequeña del riñón. Imagina millones de filtros microscópicos. Cada uno está hecho de vasos sanguíneos tan delicados como una telaraña. Cuando tu azúcar en sangre sube demasiado, es como si echaras arena en esos filtros microscópicos. El azúcar literalmente carameliza esos microvasos, los endurece, los inflama, y este daño microvascular comienza a ocurrir mucho antes de que desarrolles diabetes tipo 2, años antes, incluso décadas antes. Podrías tener un nivel de azúcar en sangre en ayunas que parece normal en tus análisis, pero si tienes picos después de las comidas, ya estás causando daño renal, y tu médico probablemente nunca te lo dirá, porque no está midiendo lo correcto. Entonces, ¿qué haces? Primero, elimina los alimentos procesados que disparan tu azúcar. Pan blanco, pan integral, no importa. Todo el pan sube el azúcar. Los refrescos, obvio. La pasta, los pasteles, los jugos de frutas, todo eso tiene que irse. ¿Y qué comes en su lugar? Verduras sin almidón y de hoja verde. Alimentos integrales, no procesados. Carne, pescado, pollo, huevos. Legumbres enteras con moderación. Y complementa con grasas de buena calidad. Mantequilla, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, manteca de cerdo, sebo. Estas grasas te dan saciedad y energía sin disparar tu azúcar. Pero aquí viene algo crítico. Necesitas medir tus picos de azúcar
después de las comidas. No solo el azúcar en ayunas. Pide a tu médico que te mida la hemoglobina A1C. Es un promedio de tu azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Si tu A1C está por encima de 5.4, no estás en el rango óptimo. Significa que tienes picos de azúcar que están causando daño. Para medir tus picos después de comer, usa un glucómetro. Es un dispositivo económico que compras en la farmacia. Un pequeño pinchazo en el dedo y listo. Mide tu azúcar de 60 a 90 minutos después de comer. O mejor aún, consigue un monitor continuo de glucosa. Un MCG te permite ver tu azúcar en sangre minuto a minuto durante todo el día. Úsalo durante un par de semanas. Lo que buscas es esto. Si tu azúcar en ayunas está entre 80 y 90 miligramos por decilitro, que es un buen nivel, después de comer no debería subir más de 110. Eso equivale a 6.1 milimoles por litro. Si tu azúcar sube un poco más, pasa de 110, pero se mantiene por debajo de 130, estás en el límite. Eso significa que ya no estás controlando bien tu azúcar. Te estás volviendo resistente a la insulina. Y la mayoría de los médicos te dirán que hasta 150 o incluso más es perfectamente normal después de una comida. Pero eso solo es porque muchas personas son resistentes a la insulina y consumen mucha azúcar. No es normal. Es común, pero no es normal. Si tu azúcar después de una comida supera 130, eso es demasiado alto, más de 7.2 milimoles por litro. Y ahí es donde comienzas a hacer daño renal real. La solución es reducir los carbohidratos hasta que tus picos se mantengan por debajo de 110. La cantidad exacta de carbohidratos que toleras depende de tu situación metabólica, pero la regla es simple. Come de forma que te mantengas por debajo de 110 después de las comidas. Hábito destructor número 9. Los alimentos procesados con fosfatos ocultos. Ahora hablemos de algo que mucha gente no sabe. Los alimentos procesados están cargados de aditivos con fosfatos. Y estos fosfatos están destruyendo tus riñones. ¿Dónde encuentras estos fosfatos? En los refrescos, en la fruta seca que crees que es saludable. No solo tiene azúcar concentrado, también tiene fosfatos añadidos, en los snacks empaquetados, en los embutidos y carnes procesadas. El problema con los fosfatos no es solo la cantidad, es que los fosfatos añadidos en alimentos procesados se absorben casi al 100%, mientras que los fosfatos naturales de alimentos integrales se absorben solo un 40 a 60%. Entonces tu riñón tiene que trabajar mucho más para eliminar toda esa carga extra de fosfato. Es como si tuvieras que filtrar agua sucia en lugar de agua limpia. El filtro se agota más rápido. Y los alimentos procesados no solo tienen fosfatos, también son extremadamente bajos en nutrientes. El procesamiento elimina vitaminas, minerales y fibra, todo lo que tu cuerpo necesita para funcionar bien. Y en su lugar te dan conservantes químicos, saborizantes artificiales, colorantes sintéticos. Tu riñón tiene que desintoxicar y eliminar todas esas toxinas, una carga extra que no necesita. ¿La solución? Deja de comer alimentos procesados. Aprende a cocinar y preparar comida en casa. Ya sé lo que estás pensando. No tengo tiempo. Es más fácil comprar algo rápido. Te entiendo. Pero déjame decirte algo. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Cambia un alimento procesado por uno real cada semana y date cuenta de la diferencia. La comida real cocinada en casa tiene un valor nutricional completamente diferente. Sabe mejor, te sientes mejor y tus riñones te lo van a agradecer. Hábito destructor número 8. El uso regular de antiinflamatorios de venta libre. Este es uno que muchas personas no ven venir. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. ¿Los reconoces? Son los que tomas para el dolor de cabeza, el dolor muscular, la inflamación, y están en todas las farmacias sin receta. El problema es que estos medicamentos reducen el suministro de sangre al riñón. Es como si apretaras una manguera de jardín. Reduces el flujo de agua.
Y cuando reduces el flujo de sangre al riñón, le quitas los recursos que necesita para sanar. Todos los nutrientes, el oxígeno, los componentes básicos para repararse están en la sangre. Si el riñón recibe menos sangre, deja de recibir esos recursos y el daño comienza a acumularse. Esto es especialmente peligroso si además estás deshidratado, porque ahora el volumen sanguíneo en general también está bajo. Doble problema. Entonces, ¿qué haces cuando tienes dolor o inflamación? Primero, reduce la carga inflamatoria comiendo alimentos integrales en lugar de alimentos procesados. La mayoría de la inflamación viene de lo que comes. Segundo, usa alternativas naturales que funcionan. La cúrcuma es una de las más potentes, pero asegúrate de obtener una buena fuente que realmente se absorba. La cúrcuma como especia no se absorbe bien. Busca un suplemento de cúrcuma de alta biodisponibilidad. Te dejo un enlace en la descripción. También necesitas ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, a menos que estés comiendo pescado graso de buena calidad como sardinas, salmón o caballa al menos 3 veces por semana. Si no lo haces, toma un suplemento de omega 3. Y otra cosa que ayuda es el magnesio. Es bastante fácil de obtener si comes una amplia variedad de verduras sin almidón y de hoja verde. Asegúrate de consumir varias porciones al día. Si no lo haces, toma un suplemento de magnesio o usa un electrolito en polvo que contenga magnesio. Hábito destructor número 7. La deshidratación crónica. Este es simple, pero la gente lo ignora. Si no bebes agua limpia con regularidad, estás deshidratando tus riñones. Pero doctor Manocci, yo tomo café todo el día. Tomo té. Bebo refrescos. Escúchame bien, eso no cuenta. Es como si intentaras lavar tu coche con espuma de jabón, pero sin enjuagarlo con agua limpia. Simplemente no va a quedar limpio. Tus riñones necesitan agua pura para hacer su trabajo de eliminar toxinas. Cuando no bebes suficiente agua limpia, aumentas la concentración de desechos en tu sangre. Todo se vuelve más espeso, más concentrado, y aumenta el riesgo de formar cálculos renales, piedras dolorosas que pueden bloquear el flujo de orina. Además, cuando hay menos agua en tu cuerpo, tu sangre se espesa. Hay menos volumen sanguíneo, y ahora estás reduciendo la eficiencia de filtración de tus riñones. No puedes enviar suficiente sangre a los riñones para que cumplan su función. La solución es obvia, pero la gente no la hace. Bebe agua limpia regularmente durante todo el día. No esperes a tener sed. La sed es una señal tardía de deshidratación. Si tienes un trabajo que te lleva al aire libre, si haces ejercicio, si sudas mucho, necesitas más agua. Y también necesitas electrolitos, no solo sal. Necesitas un equilibrio de sodio, potasio, magnesio y otros minerales. Busca una buena marca de electrolitos que equilibre todos estos minerales. No esas bebidas deportivas cargadas de azúcar y colorantes artificiales. Electrolitos de verdad. Yo creé un producto así llamado Ulite. Te dejo el enlace en la descripción. Hábito destructor número 6. La presión arterial alta. Ahora vamos con algo que es crítico entender. La presión arterial alta daña tus riñones. Pero aquí está lo complicado. Un riñón dañado también puede crear presión arterial alta. Es un círculo vicioso. El riñón malo sube la presión. La presión alta daña más el riñón. Y el daño empeora. Entonces, ¿qué es presión arterial alta realmente? La mayoría de los médicos llaman normal a 120/80 y quieren recetarte medicamentos cuando llegas a 121. Tan pronto como superas 120, ya la consideran alta, o al menos en 125. Pero déjame decirte algo, realmente no tienes que preocuparte hasta que superes 140. Entre 120 y 140 hay un daño mínimo, a menos que ya seas muy resistente a la insulina. Si ya tienes diabetes tipo 2, muchos problemas inflamatorios, ahora sí debes prestar más atención. Pero hay muchas maneras de bajarla sin medicamentos. Puedes reducir la resistencia a la insulina. Hacer ejercicios de respiración. He hecho muchos videos sobre la presión arterial.
Si superas 140, entre 140 y 159, el riesgo aumenta con el tiempo, pero el verdadero peligro comienza alrededor de 160. Ahí es donde se produce un daño claro y constante en los vasos sanguíneos y los riñones. ¿Y qué está pasando exactamente en los riñones? Recuerda esos microvasos de los que hablamos, los glomérulos, esas estructuras diminutas y delicadas. La presión arterial alta crea fricción adicional en el interior de esos vasos sanguíneos. Es como agua a alta presión golpeando una tubería vieja. La daña desde adentro. La superficie de estos vasos sanguíneos se endurece, se vuelve menos flexible. Esto reduce la capacidad de filtrar los líquidos y reduce el suministro de oxígeno al tejido renal. Hay menos intercambio de las sustancias que necesitan pasar. Y aquí viene algo muy importante. Aunque los riñones reciben una enorme cantidad de sangre, aproximadamente el 20% de todo lo que bombea tu corazón, la mayor parte de esa sangre no es para ellos. Solo una pequeña porción es absorbida y utilizada por el tejido renal. El resto solo está pasando para ser filtrada. Y el riñón es muy vulnerable a la hipoxia, a la reducción o falta de oxígeno. Incluso pequeñas variaciones en el oxígeno pueden causar daño renal. Es uno de los órganos más sensibles a esto. Entonces, ¿cómo proteges tus riñones de la presión arterial alta? Lo primero que puedes hacer es reducir la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina contribuye a la presión arterial alta, pero también causa inflamación y daño directo. Es la raíz del problema, y lo vamos a discutir en detalle cuando lleguemos al hábito número 1, porque es el peor de todos. ¿Y qué hay del sodio? Bueno, el sodio no causa el daño inicial, pero puede perpetuar la presión arterial alta si ya tienes otros problemas. Entonces, debes controlar tu sodio si ya tienes enfermedad renal crónica en etapa 2 o 3A, y también tienes resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2. Si tienes presión alta, filtración renal reducida y resistencia a la insulina, ahora es el momento de empezar a moderar el sodio. Déjame explicarte las etapas de la enfermedad renal, porque esto es importante. La enfermedad renal crónica en etapa 2 significa que has bajado de la tasa de filtración normal de 90 mililitros por minuto a entre 60 y 89. Y si tienes etapa 3, se divide en dos partes. 3A significa que estás entre 45 y 59 mililitros por minuto. Podrías haber perdido hasta la mitad de tu función renal en ese punto. Y aquí viene algo realmente importante. Si tienes aún más daño renal, ahora necesitas reducir significativamente tanto el sodio como el potasio, porque las cosas que son buenas para las personas sanas se vuelven peligrosas cuando tus riñones están dañados. No pueden regular el líquido y los minerales como se supone que deben hacerlo. No pueden eliminarlos como deberían. Y si te encuentras en la etapa 3B de enfermedad renal crónica, ahora estás filtrando solo de 30 a 44 mililitros por minuto. Este fue el ejemplo con el que comencé el video. Muy a menudo, las personas no presentan síntomas significativos ni siquiera en este punto. Y si tienes daño renal, si te encuentras en alguna de estas etapas, pero especialmente si estás en 3B o peor, debes consultar con un nefrólogo, un especialista en riñones que controle tus niveles de potasio y sodio y regule tu dieta. Hábito destructor número 5. El exceso de azúcar y fructosa. Ya hablamos de los picos de azúcar en sangre, pero ahora vamos a hablar del azúcar en sí. El azúcar de mesa, el azúcar refinado y especialmente la fructosa. El pan, que es principalmente glucosa, puede elevar tu azúcar en sangre más que incluso el azúcar puro. Pero el problema con el azúcar refinado es diferente. El azúcar de mesa está compuesto por 50% glucosa y 50% fructosa. Y esta combinación causa daño metabólico único. La fructosa no se procesa como la glucosa. Va directamente al hígado. Y cuando consumes demasiada fructosa, empuja a tu hígado hacia la infiltración grasa. Enfermedad del hígado graso no alcohólico.
Tu hígado literalmente se llena de grasa. Pero además de eso, la fructosa aumenta tu ácido úrico, aumenta tu inflamación y aumenta tus triglicéridos. Todo esto interfiere con la función renal y causa filtración deficiente. Estás poniendo una carga extra en ese riñón. Y aquí está el problema. Encuentras azúcar y fructosa en todas partes, en condimentos, snacks, jugos, barritas, a menudo en alimentos que consideras saludables. Las barritas de granola, las barritas de proteína, están cargadas de azúcar y cualquier producto que contenga jarabe de maíz de alta fructosa es aún peor, porque contiene más del 50% de fructosa, a veces hasta 55% o más. Entonces, ¿qué haces? Si tienes algún tipo de daño renal que estás tratando de revertir, quieres reducir tu consumo de azúcar a prácticamente cero azúcar añadido, y eso incluye el jugo de fruta. Pero, doctor Manocci, el jugo de fruta es natural. No importa. En términos de azúcar, en términos de lo que llega a tus riñones, a tus órganos, a tu torrente sanguíneo, el jugo de fruta es tan malo como el azúcar de mesa. Nutricionalmente, la fruta entera es mejor. Tiene fibra, vitaminas, antioxidantes. Pero en términos del azúcar que llega al torrente sanguíneo, es casi lo mismo. Enfócate en las bayas, fresas, frambuesas, arándanos, moras. Son muy bajas en el índice glucémico en comparación con otras frutas, y si alguna vez comes fruta, asegúrate de que sea entera y de bajo índice glucémico. Evita los jugos de fruta completamente. Hábito destructor número 4. El exceso de proteína magra sin grasa. Este es uno donde hay mucha confusión. Existe el mito de que las proteínas dañan los riñones sanos. Eso no es cierto en absoluto. Los riñones sanos pueden manejar proteínas perfectamente. Pero existe un riesgo real si comes en exceso proteína muy magra sin grasa añadida. Déjame explicarte. Si te esfuerzas mucho por comer mucha proteína, y esa proteína es muy magra, carne de conejo, carne de venado, pechuga de pollo sin piel, y la comes sin grasa añadida, y ya tienes algún daño renal, tu tasa de filtración glomerular estimada es inferior a 60. Ahora sí tienes un problema. Lo que ocurre es que generas un exceso de desechos de urea y nitrógeno. Es una enorme carga adicional para los riñones. Filtrar todo esto es un gran estrés para los riñones. Una de las principales razones de esta confusión sobre las proteínas es esto. Si te hacen un análisis de orina y encuentran proteína, podría ser señal de un riñón dañado. Ahora, la gente confunde esto. Piensan que si hay proteína en la orina y el riñón está dañado, la proteína debe haber causado el daño. Eso no es cierto. La proteína en la orina no causa el daño. Es señal de un daño previo. Si tienes una fuga en el riñón, va a dejar escapar proteína hacia la orina. Pero la proteína que comiste no causó esa fuga. Otro problema ya causó la fuga, y ahora la proteína se está escapando. Entonces, ¿qué haces? En lugar de consumir demasiada proteína magra, consume alimentos integrales. Elige cortes de pollo, carne y pescado que tengan grasa natural. Come huevos enteros. Come sardinas. Come carne de animales alimentados con pasto. Y si prefieres la caza, como el conejo y el venado, no hay problema, pero asegúrate de consumir suficiente grasa con ellos. Cocínalos con mantequilla. Agrega aceite de oliva. Come aguacate al lado. Y si ya tienes algún daño, si tu tasa de filtración renal es inferior a 60 mililitros por minuto, probablemente quieras moderar un poco tu consumo de proteínas. No tienes que volverte completamente paranoico, pero no te excedas. Y quizás también quieras aprovechar algunos suplementos que pueden ayudar a la recuperación renal. En mi experiencia, los dos suplementos que realmente destacan para el apoyo renal son de Standard Process, Drenamine y Renotrophin PMG. Si tienes problemas renales y quieres probarlos, consulta con un profesional que entienda de suplementos glandulares. Te dejo un enlace en la descripción. Hábito destructor número 3. No prestar atención a tus marcadores de laboratorio. Este hábito es silencioso, pero mortal. Ignorar tus marcadores de laboratorio.
no comprender realmente lo que intentan decirte. El eGFR, la tasa de filtración glomerular estimada, se calcula con base en la creatinina. La creatinina es un desecho que producen tus músculos y tus riñones la eliminan. Si tus riñones no están funcionando bien, la creatinina sube en tu sangre y tu eGFR baja. Es bueno que un médico te ayude a entender esto, porque hay otros factores que debes conocer para poner esa cifra en contexto. Tu masa muscular, tu edad, tu sexo, todo eso afecta la creatinina. Y el otro marcador que debes comprender es el nitrógeno ureico en sangre, BUN por sus siglas en inglés. Si se dispara, también podría ser una indicación de que tus riñones se están quedando atrás. Pero el mayor problema es si ni siquiera revisas, si no te haces análisis de sangre en absoluto, o si ignoras las elevaciones leves, realmente no entiendes lo que significan, recibes tu análisis de sangre y todo lo que sabes es que tienes una señal de alerta roja o no. Pero ¿qué pasa con esa zona intermedia? ¿Qué significa eso? Déjame explicarte las etapas. Un riñón completamente muerto va a filtrar alrededor de 0 mililitros por minuto. Un riñón que funciona normalmente va a filtrar alrededor de 90 o más. Lo óptimo sería 90 o más. Curiosamente, eso es lo que llaman enfermedad renal crónica etapa 1. No sé por qué la llaman así si es normal, pero 90 o más es donde quieres estar. Ahora, por debajo de 90 hasta 60 es lo que llaman etapa 2. Y aquí está el problema. Esto ya es etapa 2, pero no se detecta en el análisis de sangre como anormal. Básicamente, lees el análisis y parece normal, aunque ya no estés en 90. Esto puede ser muy confuso y vas a perder esa ventana temprana si no entiendes esto. El siguiente nivel, entre 59 y 45, es lo que llamamos 3A. De 44 a 30 es 3B. Por debajo de eso tenemos la etapa 4, de 29 a 15. Y la etapa 5, entre 14 y 0, cuando el riñón está casi completamente inactivo. Cuando llegas a etapa 5, necesitas diálisis o un trasplante. Si no comprendes estos matices, es posible que te encuentres como el paciente de la introducción. No tienes ningún síntoma, pero un día descubres que estás en etapa 3 y has perdido esa ventana temprana donde podrías haber tomado medidas con bastante facilidad. Entonces, te recomiendo que te hagas un análisis de sangre al menos una vez al año. Y además, no solo te guíes por si hay una señal de alerta roja o no. Cualquier marcador que obtengas, monitoréalo. Compáralo con los rangos óptimos, no solo con los rangos de referencia, porque los rangos de referencia están basados en la población promedio, y la población promedio está enferma. Hábito destructor número 2. El estrés crónico y la falta de sueño. Ahora vamos con algo que muchas personas subestiman: el estrés crónico y la falta de sueño. Podría ser que estés en un estado crónico de ira, tienes mucha irritación, te frustras constantemente, te sientes abrumado todo el tiempo. Estos son los peores porque también están asociados con una emoción negativa constante, pero también hay personas que se sienten bien con lo que hacen, pero simplemente están quemando la vela por ambos extremos. Nunca se dan un respiro. Trabajan, trabajan, trabajan y piensan que están bien porque les gusta lo que hacen, pero el cuerpo no distingue entre estrés bueno y estrés malo. El estrés es estrés. ¿Y qué sucede cuando vives en estrés crónico? Aumentas tus niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y cuando está elevado todo el tiempo, hace funcionar tu cuerpo en el estado simpático dominante. Es el modo de lucha o huida. Esto cambia todas las prioridades en tu cuerpo. Tu cuerpo deja de enfocarse en la recuperación y la reparación. Se enfoca en la supervivencia inmediata, y ese estrés también crea una presión arterial más alta, lo cual, como ya vimos, es realmente malo para tus riñones. También tenderás a promover la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Todo esto está conectado, y la falta de sueño empeora todo. Cuando no duermes lo suficiente, tu cuerpo no puede repararse, no puede limpiar las toxinas del cerebro, no puede regenerar tejidos, y tus niveles de cortisol se mantienen altos.
tu presión arterial se mantiene alta, tu resistencia a la insulina empeora. Es por eso que es tan importante que nos tomemos en serio el estrés y el sueño. No podemos simplemente aguantar y pensar, voy a aguantar otro año, porque nos está pasando factura. Entonces, ¿qué haces? Necesitas priorizar el sueño. Establece una hora para ir a dormir y respétala. Apaga las pantallas una hora antes de dormir. Oscurece tu habitación. Mantén la temperatura fresca. Necesitas dormir de 7 a 8 horas cada noche. No es negociable si quieres que tus riñones se mantengan sanos. Y también necesitas aprender técnicas para desactivar la respuesta al estrés, porque puedes tener un momento de estrés y generar todas estas sustancias químicas en el cuerpo, pero si no sabes cómo desactivarlas, tu cuerpo podría mantener esa respuesta durante horas. En cambio, si conoces técnicas sencillas como ejercicios de respiración, puedes resetear esa respuesta en minutos. Simplemente respiras lentamente durante 1 o 2 minutos. Inhalas profundo por la nariz, exhalas lento por la boca y habrás restablecido por completo esa respuesta al estrés, reduciendo todas esas sustancias químicas a sus niveles básicos. Y como parte de un estilo de vida saludable, también considera incluir meditación, ejercicio regular y mucha luz solar. Exposición a la naturaleza. Todo esto es muy saludable para tus riñones. Hábito destructor número 1. La resistencia a la insulina. Y ahora llegamos al peor hábito de todos. El número 1. La resistencia a la insulina. Este es el asesino silencioso. Es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo. También es la principal causa de ceguera y amputaciones en diabéticos. Pero aquí está lo que mucha gente no sabe. La resistencia a la insulina empieza a causar daño renal mucho antes de que desarrolles diabetes tipo 2, décadas antes. Durante años, décadas incluso, la medicina se ha enfocado excesivamente en el azúcar en sangre. Controlan la diabetes basándose en el azúcar en sangre. Pero para cuando el azúcar en sangre sube, ya han pasado 10 o 15 años en los que se podría haber revertido el problema. Para cuando el azúcar en sangre es alto, el problema ya está muy avanzado. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Es cuando tus células dejan de responder bien a la insulina. La insulina es la hormona que permite que el azúcar entre a tus células. Cuando eres resistente a la insulina, tus células no escuchan la señal. Entonces tu páncreas tiene que producir más y más insulina para hacer el mismo trabajo. Y esa insulina elevada en sí misma causa daño, causa inflamación, causa retención de líquidos y sodio, sube tu presión arterial y daña directamente los vasos sanguíneos de tus riñones. El problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo medirla, no entienden qué le hace al riñón, ni cómo solucionarla. Sí, puedes controlar con el azúcar en sangre, también con la A1C, que es un promedio de 3 meses de azúcar en sangre. Pero lo más importante es que lo controles con la insulina y con un cálculo llamado HOMA-IR, evaluación del modelo homeostático de la resistencia a la insulina. No es tan complicado. Mide tanto la insulina como la glucosa en sangre en ayunas. Se introduce en una fórmula. Y ya no solo observas la glucosa en sangre, observas el esfuerzo que el cuerpo tiene que hacer. ¿Cuánta insulina necesita tu cuerpo para mantener el azúcar en sangre bajo control? Porque esa es la verdadera medida de la resistencia a la insulina. Y si lo mides de esa manera, lo detectarás décadas antes de desarrollar diabetes tipo 2. Y el siguiente problema es que la mayoría de la gente no sabe cómo solucionarlo. Y gran parte de esto se debe a que las agencias oficiales como la Asociación Americana de la Diabetes y la Fundación Nacional del Riñón siguen básicamente promoviendo la pirámide alimenticia. Han cambiado de imagen, la han reformateado un poco, pero siguen recomendando comer muchos cereales, que entre el 50% y el 60% de las calorías de tu dieta provengan de carbohidratos. Y eso es demasiado. Puede funcionar para una persona joven, activa y sana.
Puede funcionar durante mucho tiempo y tal vez nunca cause problemas. Pero si tienes resistencia a la insulina y problemas renales, no puedes comer de esa manera, no vas a mejorar. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres reducir tus carbohidratos y aumentar tu actividad física? Básicamente, elimina todos tus azúcares, o prácticamente todos tus azúcares. Puedes consumir unos pocos gramos al día, como en bayas, o en un trozo de chocolate negro, un par de cuadros. Ese es el azúcar permitido, y deberías mantenerlo en unos 10 gramos o menos al día. Reduce tus carbohidratos eliminando todos tus granos y almidones. Todavía puedes comer carbohidratos, pero deben ser verduras de hoja verde y vegetales sin almidón. Brócoli, coliflor, espinacas, lechuga, pepinos, calabacín. Todas las verduras que crecen sobre la tierra. Luego obtienes tus proteínas saludables, carne, pescado, pollo, huevos, y te llenas de grasa hasta que estés satisfecho. Grasas de buena calidad, mantequilla, aceite de oliva, aguacate, nueces, semillas. Así es como reduces la resistencia a la insulina. Y la receta es un poco diferente para cada persona, porque todos somos diferentes. Algunos pueden tolerar más carbohidratos, otros necesitan ser más estrictos, pero al monitorear, al aprender más sobre esto, al medir estos marcadores, puedes determinar qué cantidad de carbohidratos es apropiada para ti. La regla general es esta: come de forma que tu azúcar en sangre después de las comidas se mantenga por debajo de 110 y tu insulina en ayunas se mantenga baja, por debajo de 5 microunidades por mililitro, idealmente por debajo de 3, y tu HOMA-IR por debajo de 1. Cuando logras esto, estás revirtiendo la resistencia a la insulina y estás protegiendo tus riñones del daño número 1. Hemos recorrido un camino importante hoy, desde los picos de azúcar hasta los alimentos procesados con fosfatos, desde los antiinflamatorios hasta la deshidratación crónica, desde la presión arterial alta hasta el exceso de azúcar y fructosa, desde la proteína magra hasta ignorar tus marcadores de laboratorio, desde el estrés crónico hasta la resistencia a la insulina. Cada uno de estos 10 hábitos está bajo tu control. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana. Se trata de tomar pequeños pasos consistentes, un hábito a la vez, una decisión saludable a la vez, porque tus riñones son increíbles, pero no son invencibles, y merecen tu atención antes de que sea demasiado tarde. Porque esto no se trata solo de números en un análisis de sangre, se trata de evitar la diálisis, de mantener tu independencia, de no depender de máquinas 3 veces por semana, de proteger tu calidad de vida y la de tu familia. Y porque sé que quieres actuar ahora, preparé algo especial para ti, una guía completa para proteger tus riñones. Naturalmente, con todo lo que necesitas, los alimentos exactos que regeneran tu función renal, protocolos paso a paso para desintoxicar tus riñones de forma natural, lista de suplementos que realmente funcionan según la evidencia científica, y un plan de acción de 14 días que puedes empezar hoy mismo. ¿Quieres esta guía completamente gratis? Es muy simple. Primero, escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Segundo, busca mi comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato. Y dime, ¿cuál de estos 10 hábitos dañinos vas a eliminar primero? ¿Tu creatinina está elevada? ¿Conoces a alguien con insuficiencia renal que necesite esta información? Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que amas. Mantener una dieta Un equilibrada familiar, y controlar un la amigo presión que arterial necesite son proteger pasos sus clave riñones, para la salud porque renal esta a largo información plazo. puede No se salvar preocupe, vidas. Y los suscríbete tratamientos a este actuales canal. nos permiten Activa la controlar la campanita, enfermedad de manera porque eficaz cada semana y comparto mejorar la calidad información de vida. que puede cambiar En tu nuestra salud para experiencia, siempre. la detección Soy temprana de el doctor enfermedades Vic renales Salas mejora y estoy aquí para drásticamente los ayudarte a tomar el resultados. control de tu En nuestra salud. experiencia, Cuida la tus detección riñones, temprana los cuida tu vida. resultados.